Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, les tengo un video más. Tengo mucha información acerca de este video, pero antes de empezar quiero mostrarles el camino. Este es el barrio de La Candelaria en el primer cuadro del centro histórico de Bogotá. Esta es la entrada del Museo Botero al cual vamos a visitar. Este únicamente cierra los días martes. Fuera del día martes está abierto todos los días, inclusive sábados y domingos, y el costo es completamente gratuito. Pues tengo mucho que decirles acerca de este museo, el Museo Botero. Este pertenece a la colección de arte del Banco de la República. Y en el año 2000 el artista Fernando Botero donó al Banco de la República una colección de arte de 208 obras. 123 de ellas son de su propia autoría y 85 de artistas internacionales. Y pues con esta colección es que se fundó este Museo Botero, ubicado en el barrio de La Candelaria, en el centro histórico de la ciudad. Mientras vemos algunas de sus obras expuestas aquí en este museo, les cuento que esta es una de las más importantes colecciones de arte internacional que se puedan encontrar en Latinoamérica, pues gracias a la donación realizada por el maestro Fernando Botero, como les acabo de platicar. Esto fue en el año 2000 al Banco de la República. El público capitalino y extranjero pues han podido acceder de manera gratuita y permanente a esta importante muestra de arte internacional, la cual pues está conformada, les reitero, por 208 obras, 123 son de él y 85 de destacados artistas internacionales. Algo que les puedo platicar de la historia de esta casa es que la primera noticia que se tiene de la casa en la que se exhibe la donación de Botero, en la cual nos encontramos, data del año de 1724, cuando el arzobispo Antonio Claudio Álvarez de Quiñones adquirió el terreno a medio construir y se ocupó en 1733 en adecuarla como habitación de los arzobispos que llegaban a la capital. Después de la muerte de Álvarez, que fue en 1736, la casa fue ocupada por los arzobispos de Santa Fe, con excepción de Martínez Compañón, Antonio Caballero y Góngora. Y bueno, pues así se cuenta que la casa tuvo chimenea, lo que en Bogotá resultaba exótico, según José María Caballero. Algunos de los viajeros se sorprendían porque solo en 2 residencias encontraron el calor de la leña, y los vecinos atribuían maleficios a la chimenea, pues el que se calentaba salía al frío bogotano y prontamente encontraba su final. Pues este vecindario también fue morada de personajes históricos: Luis Caicedo y Flores, alcalde de primer voto de la ciudad, cuya casa estaba en el sitio de la actual plazoleta de Vázquez Ceballos; José Ignacio de Márquez, presidente de la Nueva Granada; Juan Hernández de Alba, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, Francisco Cortázar y Primo Grut. Pues como pueden darse cuenta, la casa ha pasado por manos de arzobispos, por manos de políticos, fue un palacio, también fue biblioteca, etc. Pero bueno, una de las cosas de visitar el placer del Museo de Botero, vean estas exposiciones, estos cuadros, me encantan. Este museo ha sido instalado pues en la bella casa de patio que hasta finales de 1999 albergaba la colección de arte del Banco de la República. El maestro Fernando Botero la escogió personalmente, pues guardaba gratos recuerdos de la presentación de su serie La Corrida en estas mismas salas. La casa ha sido completamente readecuada, pero de manera muy sutil, sin gestos formales innecesarios, teniendo como único cambio aparente la apertura de unos vanos para que el magnífico patio central, que ya les voy a mostrar más adelante, tuviera una mayor presencia en el vestíbulo de acceso. Este cuadro lo tengo en litografía en la pared de mi casa. Me encanta, mi casa parece museo con esta litografía. Bueno, pues les sigo platicando. Aquí está el patio central que les acabo de mencionar. Botero mismo guió la museografía con un criterio de sobriedad en el cual se privilegian el blanco y el verde característicos de la arquitectura de la zona de La Candelaria,
Con esta paleta de colores que va del blanco al gris y del verde oscuro al negro, se manejaron las diferentes superficies, entre ellas las puertas, la ventanería, los pasamanos, la señalización, los muros, etc. Además, otro componente esencial de la propuesta museográfica es la luz natural en abundancia en las áreas comunes, como lo pueden percibir en los vestíbulos, corredores y patios, y la luz artificial cálida en las salas, pues mantienen una cierta penumbra al interior en función de lograr un ambiente de un ligero dramatismo, se puede decir, en donde las obras están iluminadas de manera perfecta y precisa. Además, en todos los ejes visuales hay siempre una obra tridimensional como remate que actúa como bisagra entre una sala y la siguiente. Los textos se han limitado a la ficha de identificación para hacer énfasis en la obra misma y en su disfrute visual. Pueden ver, aquí están las etiquetas. Este museo pues ha dado su carácter cerrado y su disposición en una casa especialmente adecuada para tal fin. Además configuran un ente con una autonomía propia. Esto es un verdadero museo para Colombia. En varias ocasiones Botero ha relatado cómo su primer acercamiento al arte universal fue a través de reproducciones en estampas y libros, dado que en el país no existían colecciones de arte universal en entidades públicas. Para todos aquellos, la mayoría que pues no pueden viajar a Europa o Norteamérica para ver los originales, la historia del arte se convierte en la historia de las imágenes del arte. Las reproducciones de pinturas o esculturas en libros, estampas o diapositivas reducen la obra a dos dimensiones, hacen que se pierda la escala, falsean el color, obliteran la textura, hacen que una miniatura y un mural tengan el mismo tamaño, establecen una coexistencia obligada entre dos obras. En resumen, reducen la experiencia artística. Ahí estoy sacándole la lengua a este cuadro que me encantó. Los esfuerzos realizados por instituciones como el Museo Nacional, el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República por traer exposiciones de artistas clásicos, modernos o contemporáneos para presentarlas temporalmente en sus salas, solucionan parcialmente el problema, pero su acción y su cubrimiento son limitados en el tiempo por los plazos cortos de itinerancia de las exposiciones internacionales. Entonces, pues aquí estamos percibiendo cuál es la disposición de las salas, cuáles son los cuadros que conectan entre una sala y otra, la iluminación, los colores que les acabo de platicar. Es muy bonito, vale la pena. Si eres un turista, tienes que visitar. Es visita obligada en Bogotá. Una de las actividades para hacer es visitar el Banco de la República, que se encuentra en la zona de la Candelaria. Les repito, esto se encuentra atrás de la Catedral de la Plaza Mayor del Centro Histórico de Bogotá, en el Centro Histórico de Bogotá. Pues les voy a hacer una remembranza acerca de la biografía de Fernando Botero, quien nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, en el seno de la familia conformada por David Botero, Flor Angulo y su hermano 4 años mayor, Juan David. En 1936 nace su hermano menor Rodrigo y fallece su papá. A partir de 1938 realiza estudios de primaria en el Ateneo Antioqueño y el bachillerato en la Bolivariana. En 1944 asiste a la Escuela de Torero en la Plaza de la Macarena de Medellín con el banderillero Aranguito, a petición de un tío se lo pidió, quien no se imaginaba que su verdadera vocación era la pintura. Tuvo un percance con los toros, lo que hizo que pues se alejara de esta práctica. Es de notar que en ese periodo hizo su primera obra, una acuarela de un torero. Una vez que su familia comprendió su vocación, Botero realizó su primera exposición en Medellín en el año de 1948. Realizó ilustraciones para un periódico local llamado El Colombiano, con lo que financiaba sus estudios. Además redactó un artículo sobre Picasso, lo que le acarreó la expulsión del Colegio Bolivariana, plantel en el que él estudiaba, ya que sus dibujos fueron considerados como obscenos. Estamos viendo las esculturas características y emblemáticas. De hecho, hay una exposición itinerante a nivel mundial que lleva estas esculturas a una máxima expresión con dimensiones gigantescas. No sé en qué parte del mundo se encuentre ahorita, pero es una exposición itinerante.
¿ok? Bueno, les sigo platicando que fue expulsado del Colegio Bolivariano y debió culminar sus estudios en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Itinera entre sus afamados estudios de esculturas de Pietrasanta, Italia, y los de pintura en París, Francia, Nueva York y de Montecarlo. Asimismo, dedica tiempo al dibujo algunos días al año en Zihuatanejo, México, y Río Negro, en Colombia. Y pues lo que se puede decir de este pintor y escultor Fernando Botero en Bogotá fue que una vez terminados sus estudios secundarios en 1950 se trasladó a Bogotá en 1951, donde tuvo contacto directo con algunos de los intelectuales colombianos más importantes de la época. Asimismo, en ese mismo año, Botero realizó sus 2 primeras exposiciones individuales y en la Galería Leo Matiz dio un muy buen avance a su carrera. Posteriormente se radicó en Tolú, en la costa caribe colombiana, donde se dedicó a pintar en la pensión de Isolina García y pagó su estadía con un mural. A su regreso a Bogotá, con el óleo Frente al Mar, ganó el segundo puesto en el 9º Salón Nacional de Artistas. En 1952, con el dinero recibido por el premio y con la venta de algunas de sus obras, Botero llega a Europa en el barco italiano Uso di Mare, que sale desde el puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano. Llega a España, primero a Barcelona, y se establece luego en Madrid, donde se inscribe en la Real Academia de Arte de San Fernando, y para garantizar su sostenimiento, hace dibujos y pinturas a las afueras del Museo del Prado. En 1953 pasa el verano en París con el cineasta Ricardo Irragárri y luego se muda con él a Florencia. Se inscribe en la Academia de San Marcos, donde recibió un fuerte influjo del arte del Renacimiento italiano, estudiando especialmente la obra de Piero della Francesca, Paolo Uccello, Tiziano, entre otros. Su encuentro con el libro Los pintores italianos del Renacimiento de Bernard Berenson y con la obra de Paolo Uccello serán determinantes para su experimentación con el volumen de la pintura, especialmente por la noción de valores táctiles y tridimensionales que Berenson le adjudica a Uccello y Giotto en sus obras. ¿Ok? Bueno, tras su regreso de Italia en 1955, Fernando Botero decide hacer una exposición en Bogotá de las obras realizadas en Europa, de las cuales obtuvo muchas críticas, pues en ese momento el país estaba influido por la vanguardia francesa, lo que le acarreó una fría recepción. Luego de esta difícil experiencia, Botero se casó con Gloria Sea, con quien en 1956 partió a la Ciudad de México. Nuevas influencias se van haciendo visibles en su obra, especialmente la del pintor colombiano Alejandro Obregón, con su lenguaje moderno, y la del mexicano Rufino Tamayo, con su desbordante color. Por otra parte, la obra del muralismo mexicano, que tanto le había desvelado en su juventud, ahora parece desilusionarle, por lo cual decide estudiar sus nuevas influencias y centrarse durante un tiempo en la experimentación del volumen a partir de bodegones. A partir de esta indagación, Botero descubre un lenguaje propio que primero se evidencia en objetos de sus naturalezas muertas y que posteriormente empieza a crear en personajes humanos que interactúan con sus objetos. Un año después se expuso por primera vez en Nueva York, el éxito comenzaba a acompañarle y Fernando Botero logró intensificar sus batallas personales, sus combates lienzo a lienzo, del arte contra el tiempo y de la belleza contra la muerte. Botero regresa a Bogotá en el año de 1958, donde fue nombrado docente de la Escuela de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia. Este presenta una obra de formato grande al 10º Salón de Artistas Colombianos, concebida con la conciencia de ser una obra maestra. Botero obtiene la Camera degli Sposi, homenaje a la Mantegna, el primer premio en el salón, consolidándose como el pintor más importante de este año en Colombia. Esto fue en 1958. Ese mismo año expuso en varias galerías de Estados Unidos. En una de estas exitosas exhibiciones del mismo año, la Camera degli Sposi es vendida a un empresario en Chicago y desde entonces la obra desaparece. Numerosos críticos e historiadores de arte latinoamericanos han señalado
Está como una de las obras más importantes del arte colombiano por ser un punto de la consolidación del lenguaje pictórico de Fernando Botero y por abrir las puertas a la nueva figuración que después experimentarían otros pintores jóvenes. La obra ha causado una gran polémica al ser inicialmente descartada del salón, luego fue reintegrada y finalmente premiada. Despertaba una tremenda duda en el público y en los jurados que inicialmente concibieron la obra como una caricatura de la Cámara de los Esposos, del pintor renacentista Andrea Mantegna. Martea Traba tuvo que mediar para explicar que los artistas hacían recreaciones artísticas de las cuales aludían o hacían homenajes a otras obras que les precedían y que el lenguaje feísta usado por Botero era una pintura de gran calidad y poder visual. En el matrimonio con Gloria Sea, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Botero tuvo 3 hijos, Fernando, Lina y Juan Carlos. Este último nacido el mismo año en el que decide separarse de su primera esposa. Pues actualmente Fernando Botero es un pintor, escultor y dibujante colombiano domiciliado en Pietrasanta, Italia, París, Mónaco y Nueva York. Un gran representante del arte colombiano, me impresiona. Muy bonitos los cuadros, esta donación que hizo al Banco de la República vale la pena visitarla. Si eres un turista, si eres un nacional, no dejes de visitarla en Bogotá. Cabe mencionar que en Medellín se encuentra el museo con los mejores cuadros y de Fernando Botero, de donde él es originario, pero en Bogotá también se encuentra esta exposición abierta al público. Les reitero, solamente cierra los días martes y actualmente por la contingencia está cerrado hasta el 30 de abril. Está cerrado desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril. Bueno, pues amigos, espero que les haya gustado. Les ofrezco una disculpa por el formato en el que se subió, pero algo sucedió con la aplicación donde hago las ediciones, puesto que no sé qué pasó, pero me cambia el formato por completo. Así que, pues espero al menos puedan disfrutar. Pues bien amigos, desde el Museo de la República me despido con todo mi cariño y les recuerdo que los horarios de atención son desde las 7 de la mañana hasta las 8:30 de la noche y los días de conciertos en la sala de conciertos en el BLA, el parqueadero está abierto hasta la finalización del evento. Los invito a venir al Museo Botero en Bogotá, que bien vale la pena. Desde octubre pueden agendar citas programadas. ¡Chao!